Bueno, damos la gloria a Dios por este tiempo. Aquellos que van a estar conectados a través de este medio, que van a estar en este tiempo de enseñanza, este tiempo de doctrina. Estamos hablando de lo que es la justificación. Amén. La justificación. Una de las doctrinas que fueron y han sido preeminentes en los avivamientos, cuando se enseña lo que es ser justificado por la fe en Jesucristo. Todo hijo de Dios necesita entender este principio tan importante, esta doctrina tan importante como lo es la justificación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y he estado enseñando y pues a veces algunas cosas hay que repetirlas y repetirlas hasta que las captemos y hasta que las entendamos. Aquí está esta definición. Cuando pone su fe en Jesús, Dios es el juez, impone el veredicto de que usted es justo. Cuando pone usted su fe, ¿quién? En Jesús, Dios es el juez. Y Él impone el veredicto de que usted es justo. ¿Pero por qué usted es justo? Porque puso su fe en Jesús. ¿Sí? ¿Por qué usted es justo? Porque puso su fe en Jesús. ¿Y qué significa poner su fe en Jesús? Es creer todo lo que Él hizo a favor suyo. Es creer que en Cristo usted ha sido perdonado. Es creer que Jesús obedeció al Padre para darle y otorgar a usted esa justicia, y delante de Dios sus pecados ya no existen. Amén. Le transfiere el perfecto y sin pecado récord de Jesús, o entre comillas obediencia de Jesús. ¿Qué es ser justificado? Que Dios te transfiere a ti o a mí todo el perfecto, todo lo perfecto, ¿ya? O el perfecto récord sin pecado de Jesús. Esta palabra récord se usa más que todo en la parte judicial, para hablar acerca de lo que se hizo, ¿ya? De las cosas que hicieron. Dios nos transfiere todo el récord, transfiere el perfecto récord sin pecado de Jesús, recae sobre mí. O sea, toda la obediencia de Jesús me es imputada o me es dada. ¿Sí? Entonces, cuando Dios te mira a ti en Cristo, te mira a ti como si hubieras obedecido la ley. Eso significa que me transfiere a mí todo el récord perfecto de Jesús. Cada que usted, pongamos un ejemplo, usted se descarrió, usted pecó, usted falló, se volvió, hizo cosas que no debía, pero usted se arrepintió de nuevo, totalmente. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios te transfiere todo el récord de Jesús, toda la obediencia de Jesús. No solo te perdona, sino que te otorga obediencia. Eso quiere decir, yo lo he explicado a veces, pero vamos a retomar. Quiere decir que cuando Dios me mira hacia atrás o del pasado, me ve como si yo siempre lo hubiera obedecido. ¿Cómo sucede eso? A través del récord de Jesús, del récord perfecto de Jesús. Eso es ser justificado. Amén. Si tú entiendes que Dios te justificó de esa manera, tú no tendrás problema con nada de lo que hiciste en el pasado. No estarás lamentándote, porque la culpa, gracias, papá. La culpa es algo que atormenta a veces a muchos cristianos. ¿Ya? Voy a preguntar algo. Voy a preguntar.
cuántos todavía están lidiando con un pecado en especial que cometieron en el pasado y todavía lidian con la culpa acerca de eso? Levante la mano. Entonces, ¿por qué se siente esa culpa? Porque aún todavía no hay la comprensión de la justificación. Dime. Entonces tú tienes que decirte a ti mismo: yo te perdono, te equivocaste, y perdonarte a ti mismo, aceptar que te equivocaste y que ya tú no puedes remediar ese pasado, y lo que tú puedes hacer ahí es en ese momento pedirle perdón a Dios, perdonarte a ti mismo, ser consciente que eso fue llevado en la cruz. Entonces, y eso es la fe, ya creer que Dios te perdonó, porque esa es la fe, a poner la confianza en Dios. Creo que Dios me perdonó. Amén. Entonces, hermano, a ver, le transfiere el perfecto y sin pecado récord de Jesús, le transfiere a una persona su obediencia. En el primer momento en que cree, su pecado pasado dejó de existir. En el primer momento de que alguien cree en Jesús como Señor y Salvador, el pecado de esa persona dejó ya de existir. No existe más. Eso es ser justificado. Yo le decía ahora Díaz, por eso es que usted no tiene ningún derecho de recordarle, no de decir su vida pasada, lo que no existe en los demás. Esto se da mucho en las parejas, ¿no? Que las mujeres le recuerdan, como las mujeres tienen una buena memoria, excelente, pero para eso, para la Biblia no, para eso que para recordarle a la otra el daño que le hizo, pero para la Biblia sí. ¿Y qué dice la Biblia, mi amor? No sé, pero usted me hizo. Amén. De modo que ella dijo que eso era antes, amén, así es. Dígame así, apóstol, de modo que seguro está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Amén. Antes éramos mujeres así, pero ahora no, somos mujeres renovadas, transformadas. Amén. En Cristo Jesús. Ya no estamos recordando lo malo, sino que estamos profetizando lo bueno. No tenemos derecho a recordarle a nadie lo malo que hizo en un momento determinado, porque eso ya no existe ante Dios. Ya no existe, hermanos, no existe. Hay un texto bíblico, creo que es de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 16. ¿Alguien lo puede leer, por favor? De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. De manera que de aquí en adelante nosotros a nadie conocemos según la carne. Todo lo que pasó en la carne ya murió. Amén. Voy a hablar de gracia un poquito. Esto que estoy hablando es gracia, pero quiero hablar un toque de gracia. Gran parte de la iglesia del Señor estamos fallando muy fuerte en esto. ¿Por qué la iglesia de Cristo no es restauradora? Porque la iglesia de Cristo no es la que levanta. Porque la iglesia de Cristo es la que más bien apuñala, pisotea y derriba, acaba de destruir al herido. ¿Sí? Porque la iglesia de Cristo no ha aprendido que en el momento de que esa persona pide perdón, esa persona ya, ese pecado hecho fuera de Cristo y hecho en Cristo Jesús tiene el mismo efecto, de que cuando le perdona, la justicia de Cristo le cubre y ya no existe ese pecado. Esa persona es un ser humano totalmente nuevo, ya no existe ese pecado. Amén. Escuché un testimonio de una líder, que uno de los líderes de ella
cometió un pecado sexual, un muchacho muy animado y todo, y cometió un pecado sexual. Entonces ya él se sentía avergonzado y él no quería ya volver a la iglesia. Y entonces lo iban a buscar y él no se dejaba hallar. No lo encontraban, no lo cogían. Entonces ya le dijo un día al equipo, vamos, si lo encontramos o lo encontramos. Tengo que hablar con él, tengo que decirle a él que Dios lo perdona. No atendía teléfono, nada. Y ella dice que llegó a la casa y cuando dijeron que, y entró y la tía o la mamá, que él está en tal parte, lo fue a buscar, no, se había desaparecido de ahí. Que está en tal lado, que se subió al soberano. O sea, el diablo tenía tan avergonzado que se subió al soberano de la casa. Y ella fue tan tremenda que iba en tacones ese día. Y ella que cogí, se colgó como fue y se subió allá al soberano. Ven y juraron. Y cuando vio, ya no estaba allá. Que Gura pasó a la casa del otro lado, de la casa de enseguida. Y esa mujer se bajó allá y persígalo. Y ya al ver que no puede encontrarlo, comenzó a hablarle, Fulano, venga, Cristo te ama, mira esto, y comenzó a darle palabras. Y dice ella que él se conmovió tanto que comenzó a llorar, donde estaba escondido. Y salió. ¿Y qué pasa? Lo restauraron y lo recuperaron, y el hombre siguió buscando al Señor. ¿Ve? Eso es un ejemplo de gracia. Es un ejemplo de cómo la justificación nos cubre a nosotros. Cómo la justificación nos cubre. La justificación no es el medio para decir que yo peco y empato, porque la persona que no ha entendido eso entonces se vuelve una persona insensata en hacer pecado solamente porque sabe que Dios lo justifica. No es la idea de la justificación tampoco. Esa no es la idea de la justificación. Es que fuiste seducido por el pecado y caíste, pero estás arrepentido. Es que verdaderamente te dolió lo que hiciste y estás buscando que Dios realmente te ayude, o estás tan avergonzado que no mereces, no crees merecer el perdón y te vuelves a Dios. ¿Sí? Y ahí está el perdón de Dios para justificarte. El problema es cuando yo hago las cosas premeditadamente pensando, no, pues yo hago esto y me arrepiento y ya no pasa nada. Entonces ahí ya hay mucha maldad en eso, porque ya no hay arrepentimiento, sino que hay una persona que hace las cosas abusando de la gracia divina. Eso ya es algo totalmente equivocado a la restauración de alguien que cae y le duele de verdad que ha fallado. ¿Ya? Entiende de verdad, esto estuvo muy mal. Amén. Entonces, no podemos confundir la justificación desde ese punto de vista. No la podemos confundir. Amén. En el primer momento en que cree, su pecado pasado deja de existir. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Entonces, en el momento que usted cree, su pecado deja de existir. Ya no existe más. El Cordero de Dios quitó el pecado. Leamos, por favor, Hebreos, capítulo 8, el versículo 12 y 13. Estamos hablando de la justificación. De la justificación. Hebreos, capítulo 8, versículo 12 y 13. Estas son las doctrinas de la fe apostólica. ¿Sí? Esta es la fe apostólica. Las doctrinas de la fe apostólica. Ay, Dios mío, cómo me gustan esos lapiceros ahí. La gente escribiendo, Dios mío. Hebreos 8, 12 al 13. Miren lo que dice aquí en cuanto a eso. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Este texto desvirtúa totalmente la doctrina de la iniquidad, de las maldiciones generacionales. Lo desvirtúa. Porque el concepto de las maldiciones generacionales y de la iniquidad es que por causa de mi papá, abuelo, tatarabuelo, bisabuelo, a mí me cae maldición. Estoy hablando de parte del pueblo de Dios que enseña
que yo tengo que renunciar, liberarme, hacer ayuno, de todo, para liberarme de las maldiciones generacionales, hacer pactos de plata, ¿no? De billetes, ¿ya? Y si es en euros, mejor. Hacer pactos y todo eso, ¿para qué? Para libertarme de las maldiciones generacionales, y que yo pueda ir por ahí como cristiano, cualquier día sabroso ahí, cuando de repente, ¡uy!, me emborraché. ¿Por qué? Porque la maldición generacional de tu papá, que era alcohólico, te cayó. Entonces tú tienes que hacer algo así. Y otros que oyeron a los extremos, que me decía una hermana por ahí, que le hicieron hacer el árbol genealógico. Mi hermana, Dios mío, es que yo no encuentro en la Biblia nunca el diseño de Pablo que ella ha dicho, ahí les dejo, muchachos, para ser libre hay que hacer el árbol genealógico. No, cuidado. Y esta gente atribuye esto ¿a qué? A la revelación de hoy en día. Eso es una mentira. Una mentira. Con el perdón de Jesucristo, todo ese árbol genealógico y toda esa maldad quedó cancelada. Dios me mira como si nunca yo hubiera pecado y me otorga la justicia de su Hijo, o todo lo que Jesús hizo. ¿Ah? Entonces eso desvirtúa esa doctrina, la cancela ahí, la cancela a través de la cruz, ¿sí o no? Eso desvirtúa eso porque dice que mi pecado ya no existe, desapareció. Y estas personas que enseñan el tema de la iniquidad no salen del Antiguo Testamento. Como manejan es la doctrina del Antiguo Pacto, no se han enterado, no entienden todavía que en el nuevo pacto se maneja otra forma. Amén. Y cuando a mí me viene a decir a mí, que tengo que investigar mis descendientes para poder que Dios perdone los pecados de ellos sobre mí, y me perdone y me libere a mí, me están negando entonces la justificación. O sea, esa doctrina anula el efecto de la justificación. ¿Es así o no es así? Porque si la justificación me dice a mí que mi pecado no existe, eso significa ser justificado. Mi pecado no existe. Eso significa ser justificado. Pero cuando me dicen a mí que no solamente el mío, sino también el de mis descendientes, entonces miren, no solamente me cobran el mío, sino en los de mis descendientes. ¿Ah? Ancestros. Eso es diferente, un poco diferente, el tema de cómo por la sangre y todo eso se transmiten algunas enfermedades familiares y todo eso, digámoslo así. Pero lo otro ya es espiritual y demonios que quieren matar a la gente a través de cosas así. Pero ya el tema de pecados y que porque mi papá y mi mamá y porque mi abuelo eran pobres, entonces por eso usted vive en pobreza. Pacte entonces para que rompa esa pobreza. Como dijo una señora por ahí. Esta mujer hizo esto. Esta mujer dijo que los billetes hablaban. Ella dijo eso. Ella dijo que sacaron billetes y dijo, ¿sabes qué hubiera? Esa señora dijo eso. Dijo así, escuche, los billetes hablan. Esa señora dijo así. Y entonces sacó y ella dijo, ¿cuántos van a pactar $1000? ¿Cuántos tanto? ¿Ah? Hablando acerca de romper maldiciones generacionales, hermanos, son en bíblico. Ya que venga, ¿cuántos van a darle? Como hay un dios pagano que llama Mamón, ¿cuántos van a darle a la cara a Mamón? A ver, traiga $1000. La escritura dice que si usted diezma y ofrenda, es la forma en que Dios reprenderá al devorador. ¿O no? ¿Ya? Que el que siembra escasamente, o si quiere escasamente, que el que siembra. O sea, Dios tiene métodos muy diferentes a la manipulación de la gente. Y menos cuando tiene que ver que yo voy a comprar mi libertad. Mi libertad, espíritu y alma y cuerpo, fue comprada y saldada y pagada por Cristo en la cruz del Calvario. Toda allí. ¿Sí? Toda allí. ¿Qué necesito yo? Enterarme de lo que Él hizo por mí a través de su muerte
en la cruz del Calvario. Y creerlo, creerlo. Esto es un asunto de fe, de fe. Yo debo creer que mi pecado ya no existe. ¿Por qué? Porque él dijo, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén. Antiguo pacto se hacía memoria de los pecados, por eso el sacrificio era cada año. Nuevo pacto, Dios dice, me olvidaré. El sacrificio terminó. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya? El Cordero que se ofrecía antes no quitaba el pecado, lo cubría, y cada año se hacía memoria, y por eso cada año había que ofrecer un Cordero por el pecado. Pero el Cordero de Dios de una quitó el pecado. El templo desapareció. Amén. Ya no hay más templo, ya no hay más sacrificio, ya no hay más. Ya ese pacto terminó. El nuevo templo que erigirá o que levantará Israel, en él se sentará el anticristo. ¿Sí? Porque ellos siguen esperando al Mesías. El Mesías nuestro está sentado a la diestra del Padre y vive para siempre. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Rey de Reyes, Señor de Señores. Vendrá por su iglesia, se casará por su iglesia, se casará con ella. Amén. Él está vivo, venció al diablo, al mundo, al pecado, y ahora está sentado a la diestra del Padre, Dios Todopoderoso. Él quitó nuestro pecado, quitó nuestro pecado. Ya no existe, no existe. Y vuelvo y repito esto porque esto hasta que usted lo entienda. Tu pecado no solo no existe, sino que ahora lo que tienes en tu pasado es el récord de Jesús. Cuando Dios te ve ahora a ti, y esto lo repetiré hasta que usted lo entienda, ve a una persona que siempre le obedeció. Cuando Dios mira, por ejemplo, dice Tatiana tiene 30, 40 años, y Dios mira a Tatiana que los 30 o 40 años de edad que tiene, todos los vivió en obediencia a Dios. Eso es lo que Dios ve. Eso es lo que Dios ve. ¿Entiende? Eso es lo que Dios ve. Borró totalmente. Todo lo que se cometió, se hizo, por atroz o feo que haya sido, ya no existe. Y lo tremendo es que Él derramó su sangre y nos limpió de toda maldad. Toda la contaminación que recibimos mientras hicimos esos pecados, sean mentiras, sean pecados sexuales, sea lo que sea, Él nos limpió de toda maldad y de todo recuerdo sucio. ¿Sí? De tal manera que cuando alguien te diga, ay, ¿qué vas? Si vos eras más dañado que el florero, vos eras más dañada que esto, ay, vos eras la dañada del barrio. ¿Con quién está hablando? ¿Con quién habla? Ay, no te hagas la boba. Habla conmigo. Usted no sabe con quién está hablando. Ni sé yo de quién habla. Yo no sé usted ni de quién habla usted. La persona de la cual usted habla, ya no existe. Uno está sepultada y los muertos no vuelven a vivir. Está crucificada, fue crucificada con Cristo. ¿Ya? Fue sepultada con Cristo. ¿Sí o no? Su pasado fue borrado. Ya no está ni en los libros del cielo ni en el infierno, porque ya no existe. ¿Comprende? Y la persona que usted ve aquí ahora siempre vivió correctamente. Ay, no, la quedaremos con la santa, con el santo. Pues sí, San Javier o yo.
¿qué te la explicar? No, no me la explico de nada. Es que me atribuyeron justicia. Es que me hicieron justo. Y desde que me hicieron justo, me hicieron una persona justa. Y dice la Escritura, claman los justos y Jehová los oye. O sea que usted cuando clama, Dios le escucha porque usted es justa y es justo ante el Señor por medio de Cristo. No se atormente más con su pasado, ¿ya? Porque su pasado ya Dios lo borró. No existe. Amén. Usted ya fue totalmente perdonada y perdonado, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, aquí todas son hechas. Entonces, proyecte hacia adelante y no hacia atrás. Y cuando mire hacia atrás, vea a Cristo obedeciendo. ¿Sí? Porque eso es lo que Dios le dio a usted. Amén. Eso es ser justificado por la fe. ¿Por qué? Por la fe, la convicción de lo que no se ve. No solo limpió el récord de sus pecados, sino que le acreditó la justicia de su Hijo. No solo limpió el récord de su pecado, o sea, lo limpió, sino que le atribuyó el récord o la justicia de su Hijo. Le entregó, vuelve y repita la misma frase, le dio la justicia de Jesús. Cuando Dios declara justo a un pecador, enseguida comienza el proceso de hacer que el pecador sea más como su Hijo. Dios arregla tu pasado y comienza un trabajo en ti. Comienza a trabajar en ti para que cada vez te parezcas más a Jesucristo. A ese proceso, que después lo enseñaremos, se le llama el proceso de la santificación. Dios te perdona, te otorga justicia y ahora comienza a trabajar en ti de adentro hacia afuera. Ese es el proceso de la santificación. ¿Recuerdan los tres estados de la salvación? El primer estado de la salvación, ¿cuál es? El primer estado de salvación, ¿cuál es? Dios me libra de la culpa, del pecado y de la pena del pecado. ¿Sí? Ese es el primer estado de la salvación. Dios me libra a mí de la culpa, del pecado, ya, la culpa que produce el pecado y de la condenación del pecado. Entonces estamos hablando del infierno. Segundo estado de la salvación, ¿cuál es? ¿Ah? Dios me libera del hábito de pecar. Entonces, usted venía habituado al pecado. Nuestra mente, de tanto practicar el pecado, ya éramos profesionales graduados en la Universidad del Infierno de pecadores, practicantes del pecado. Pero Dios, ¿qué hace? Comienza en el segundo estado de la salvación, que es liberación, comienza a liberarme a mí del hábito del pecado. A esto también le podemos llamar lo que es la santificación, ese proceso en que Dios comienza a renovar mi mente, es a romper esos hábitos. Y el tercer estado de la salvación es que Dios me hace o me está haciendo a la estatura o conforme al carácter de Cristo. Me quita los hábitos. Entonces, el primer estado me perdona y me quita la culpa del pecado. Ahí entra la justificación. Segundo estado, me está haciendo libre de el hábito de pecar. Y el tercer estado me está llevando a ser como Cristo. Ahí entra la santificación. En el segundo y tercer estado de salvación entra la santificación. Santificación es que está rompiendo ese hábito de pecado y me está cambiando la mente para que yo sea más como Cristo. Amén. Es ahí cuando miramos aquí que, a ver, no solo limpió, no, cuando Dios declara justo a un pecador,
enseguida comienza el proceso de hacer que el pecador sea más como su hijo. Por eso Jesús dijo, hacerlos mis discípulos. La meta con un cristiano o con alguien que se convierte a Cristo no es hacerlo un religioso. Es llevarlo en un proceso por la palabra de transformación para que sea más como Cristo. Por eso está la parábola que la semilla que cayó en buen terreno. Yo estos días escuché un hombre de Dios y creo que me renovó la mente un poco respecto a la parábola de los terrenos. El sembrador salió a sembrar. La semilla, ¿cómo es? La semilla es buena. O sea, la semilla es totalmente buena. Los terrenos es que no están adecuados, ¿sí o no? Entonces, una cayó entre el camino, ¿sí? Otra cayó en piedras, otra cayó en espinos y en cardos. ¿Qué hace un buen sembrador? ¿Qué hace un buen sembrador? Para sembrar. Pero el buen sembrador, la tierra puede ser buena, pero siempre necesitará un proceso de preparación. ¿Ya? Entonces, los terrenos hay que adecuarlos. La oración, la intercesión. Amén. Harán que los terrenos estén propicios para cuando llevemos la semilla sea eficaz. Ya hemos quitado, ya hemos trabajado en esa parte de que es el camino. Ya hemos trabajado en lo que es, hemos quitado esas piedras, esos caminos torcidos, los hemos quitado a través de la oración. Esa es donde están las piedras, hemos limpiado el terreno de piedras o los afanes de esta vida a través de la intercesión. Amén. Un sueño que ella tuvo, donde Dios le mostró acerca del terreno, pero se hacía un trabajo primero. El Señor me colocaba a hacer un trabajo primero a mí en ese terreno para decirle a ella que ahora sí se podía sembrar, y era que el hogar de ellos. ¿Ya? Amén. Entonces el terreno se prepara para echar la semilla y que dé su fruto. Amén. Entonces Dios declara justo a una persona y empieza a trabajar en ella para hacerle más como su hijo. Ahí entra lo que es la santificación. Son palabras parecidas, pero no son iguales. Son dos procesos distintos. Justificación y santificación son dos procesos distintos. A través de la obra del Espíritu Santo, a través del poder de la palabra y el compañerismo con otros creyentes. ¿Cómo Dios comienza a trabajar en nosotros para hacernos más como Cristo? Acá hay unas formas. A través de la obra del Espíritu Santo. Todo creyente tiene que llegar a la estatura del varón perfecto, ser como Cristo. ¿Quién le ayuda en eso? El Espíritu Santo. Por eso es que la iglesia que no permite la obra del Espíritu Santo de Dios, ¿cómo va a tener creyentes parecidos a Cristo? El que no dice, no, es que a mí no me gusta, el creyente que dice, es que a mí no me gusta caerme, no me gusta eso, no me gusta aquello. Hermano, ¿cómo va a llegar usted entonces a ser como Cristo si el Espíritu Santo hace un proceso de santificación? Hay gente que vomita verde, azul, rojo y está siendo limpiada. No se preocupe por el vómito, el color que sea, bótelo. Esa es una forma. A veces la gente recibe fuego y candela, y reciba candela. Dios mío, pero ¿hasta cuándo me mete candela? Déjelo que meta candela hasta que sea. El fuego purifica. ¿Sí? A través del fuego estamos siendo purificados o estamos en el proceso de la santificación. Es por eso que noches con el Espíritu Santo es tan importante para los que queremos ser santificados. ¿O ya está terminada y terminado aquí? ¿Están terminados todos? Si están terminados todos, entonces necesita candela. Pero el fuego es necesario en nuestras vidas. La obra del Espíritu Santo es indispensable en el crecimiento espiritual. La obra del Espíritu Santo, hermano, es indispensable.
Porque la santificación es llevada a cabo a través de la obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Mm? Amén. Estamos solamente medio tocando la santificación porque después ahondaremos en ella, porque esto es un punto que hace parte de este tema para ir como mirando la justificación y cómo Dios nos lleva a través de la santificación a ser como Cristo. ¿Sí? Cómo Dios nos lleva a través del Espíritu Santo a ser como Cristo. Cada toque del Espíritu Santo es de suma importancia. Cada toque. En mi vida práctica, mi vida cristiana, cuando recién yo vine a Cristo, una de las formas que Dios usó en mi vida era que al principio yo parecía una Magdalena. Era solamente llore, 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 llore. Yo no hacía otra cosa que llorar. Y los ojos como unos mamoncillos y llore. Llore. Esa era, a mí me pasaba eso, llore, llore. Pero para mí era delicioso. Y yo pasaba ese lloro, horas gritando, y yo era llore, y cada culto que iba a ella postrado en adoración, llore, llore, y todo el mundo seco ahí. Y yo ahí postrado ahí, en una lloradera. Hay gente que yo estaba moviendo y ellos están como, ¿y este qué? ¿Era que tiene problemas o qué? Son los psicólogos del Señor. Psicoanalizando al otro, ¿era que tiene problemas? Métase en lo suyo, es el otro llorando ahí que el Espíritu Santo tiene control. ¿Mm? Claro, o sea, cuando usted está llorando, muchas veces tiene que ver con a veces tiene que ver esa manifestación de intimidad y amor, pero en muchas ocasiones es Dios sanando. En muchas ocasiones, por eso en una película dice las aguas sanadoras. Escucha, hay cosas que nosotros no conocemos de nuestra alma, pero Él sí. Hay mucho, nosotros venimos cargando con mucho dolor, heridas, fracasos, frustraciones. Y por eso cuando usted a veces termina de adorar, usted siente un descanso, dice, y una paz, y fue algo que el Señor sabía, esto en su vida necesitaba sacarlo. Usted no se dio ni cuenta, pero Él sí, y Él comenzó a tratar contigo algo ahí. Gente que se reprime, se retiene, pero es que Dios quiere sanarte, y lo hace a través de las lágrimas. ¿Comprendes? Y eso, ahí te está santificando, porque un trauma también hace parte de esa área corrompida, el alma. Un trauma que nos afecta, que nos impide ser como Cristo. Hay personas que por un trauma no son como Cristo. Un trauma nos impide ser como Cristo, amar. Un trauma nos lleva a ser a veces prevenidos, sarcásticos, groseros. Y cuando viene Cristo, ¿qué hace? El Espíritu Santo comienza a tratar con ese trauma. ¿Y qué es lo que va a hacer? Comienza a sanarnos. Y usted pues dice, mira que yo tenía fobia a tal cosa y ya no, mira, no, yo ya no tengo eso. Me molestaba tanto eso que me abrazaran. Mira, ya no me molesta que me abrace. Pero es porque Cristo, el Espíritu Santo se ocupó de ti y te sanó y tú no te diste ni cuenta. ¿Ya? Que te sanó. ¿Sí me hago entender? Hay gente que tiene que pedirle al Señor, Señor, yo quiero ser sanado, yo quiero ser sanada. Hace parte de la santificación. Amén. Hace parte de la santificación. Y es el Espíritu Santo tratándonos. Hay gente que vomita. Porque muchas veces nos contaminamos tanto en aquella vida, nos contaminamos con cosas. Nos hemos contaminado. Entonces, el Señor está en un proceso de liberación, de limpieza. Por eso dice la Escritura, el que lleve fruto, mi Padre le limpiará para que lleve más fruto. Yo ya era líder y un hombre dedicado a Dios, buscador de Dios. Yo, ¿para qué? Estaba muy consagrado, metido con el Señor, buscando a Dios. Y Dios me había hecho libre de muchas cosas. Ya era líder, ya había avanzado bastante, inclusive está siendo usado por el Señor. Pero cierto día yo estoy así cuando yo siento trasbocar una unción que había y boom, yo trasboco, pero pues trasboco esa babasa blanca así, o así, trasboqué.
Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y el Espíritu Santo de una me dio el texto bíblico: el que lleva fruto, el Padre lo limpiará para que lleve más fruto. A mí, él de una me respondió a mí así, porque yo trasboqué, pero yo me sentí extraño, porque yo dije, ¿pero por qué? Si yo no he hecho nada malo, ¿sí? Yo sabía que estaba buscando a Dios y viviendo para el Señor, estaba viviendo para el Señor como se debe. Y al trasbocar sentí, ¿qué pasó? ¿Por qué esta liberación? ¿Por qué esto? Y de una el Espíritu Santo me habló con el texto bíblico que dice: el que lleve fruto, el Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Se dice que a veces las personas son liberadas a través de otra persona. Hay veces la intercesión es tan profunda que Dios permite que a través de ti otros sean liberados. A través de ti. Mi esposa le sucedió una ocasión aquí, orando por unas personas en especial. Ella estaba intercediendo y estaba tan compungida y tan metida intercediendo por las personas, y ella comenzó a trabocar. Esas personas llegaron como a los 2 o 3 días, llegaron, ¿no? Llegaron. Ella estaba orando por algo en especial por ellos y llegaron. Entonces, pues fue una liberación que hubo, algo se rompió en esas personas y volvieron a la iglesia. Entonces, a través del llanto somos sanados. El Espíritu Santo usa eso para ser sanados. Amén. Espero que esta palabra de verdad traiga a tu vida refrigerio. Amén. A través de la obra del Espíritu Santo, a través del poder de la palabra. Entonces, Dios, a través del poder de la palabra, nos santifica. Recuerden que Jesús dijo: la palabra que os he hablado es espíritu y de vida. Y dijo: ustedes ya están limpios por la palabra que les he dicho. La palabra, ella nos santifica. Por eso es importante leerla o escucharla en el contexto correcto, porque la palabra misma lo que hace es una acción de limpieza en nosotros. Es como agua que nos limpia. En el Espíritu Santo, la palabra está haciendo algo en usted. Usted dirá, pero tanta Biblia, tanta palabra, el apóstol predica. Ella está haciendo algo en ti. Ella no verá vacía. La palabra, ella es como martillo que quebranta la roca. Entonces, yo no es que tengo una hacha, sino que a veces Dios me pasa la porra. ¿Sí? Amén. Porque el hacha para cortar definitivamente el árbol, pero la porra del Señor es para romper esa dureza. A veces, por eso a veces se siente como. Entonces, hermanos, hay veces la palabra es como martillo, pero dice que quebranta la roca. Es la dureza que a veces en nuestro corazón está. Dios tiene que usar la palabra para romper, ¿sí? Para romper, hermano, ese corazón a veces duro. También dice la Escritura que ella es como fuego. ¿No es mi palabra como fuego? ¿Fuego para qué? Para purificar. Ella también es comparada a una espada que penetra al punto que ella es viva y eficaz, cortante, penetrante, como una espada de 2 filos, que entra, penetra los huesos, los tuétanos, el alma, el espíritu, discierne las intenciones del corazón. Así es la palabra de poderosa, viva y eficaz. Entonces, a través de la palabra de Dios, llevamos a cabo el proceso de la santificación. La palabra predicada en la unción del Espíritu Santo nos limpia, nos transforma, cambia la mentalidad. Amén. Cambia la mentalidad. Ese es un instrumento de Dios para lo que es la santificación y el compañerismo con otros creyentes. Por eso es que el creyente debe tener esa interacción con otros creyentes, porque Dios usa esa interacción para llevarnos en un proceso de santificación. Usted no puede decir, no, es que yo no me congrego, porque ya todos son hipócritas. ¿Usted qué es entonces? Que la gente ve que todos son malos. Debería leer el texto bíblico que dice, mira la viga, porque cuando uno ve que los demás son malos, uno es peor que ellos. Ojo, que
el error, el pequeño error del apóstol que está viendo es muy pequeño, porque el tuyo es una viga que tienes. Y eso es que impide, y está tan ciego y tan ciega, que no puede verse a sí mismo, no puede verse a sí mismo. Entonces, por eso necesitamos la interacción con los demás creyentes, con el cuerpo de Cristo. No puede existir un creyente fuera del cuerpo de Cristo. No es que todas las iglesias son malas, que la gente ya está viendo, que todas las iglesias son malas, pero es que estás en medio de un pueblo imperfecto, que está siendo santificado. ¿Quién te dijo que estás en medio de un pueblo perfecto? El único perfecto es Dios. La iglesia es su cuerpo, pero Él está haciendo una obra de santificación. Es que estoy afanado y afanado porque mi hermano me trate bien, por eso quiero verlo transformado a él. Ay, ¿cómo así? Que hay gente que quiere meterle el acelerador a la transformación del otro. ¿Aló? Hay gente que quiere meterle el acelerador a la transformación del otro. ¿Alguno ha visto la licuadora sí, pero la Austerice, hay una Austerice que es digital y ella tiene 3 velocidades. Tiene varias formas, de trabajo, pero bueno, una de sus funciones es que tiene 3 velocidades o 3 cambios. Entonces uno coge y la pone 1, ahí da un para un producto. Sube 2, o sube a 3, sube barata, lo que sea. Hay gente que quiere meter a los demás la tercera revolución de una, saltar, ¡pum!, a la tercera revolución de una. Entonces, como que está en primera, quiere saltar a quinta de una, en carro. Yo no quiero que este carro ande rápido y coge y mete y quiere meter quinta. No, el carro, así como de primera al pasar a quinta, se te puede hasta dañar la caja. Tienes que ir a segunda, ir a tercera, ir a cuarta, para que vaya despegando. El proceso de santificación de los demás es relativo y Dios es el que trabaja en cada uno según su voluntad. Amén. Amén. Y usted, si coopera, debe cooperar no para dañar al otro. Usted como cristiano debe cooperar en el crecimiento y madurez espiritual del otro. Así que 0 chisme, 0 crítica, 0 queja, 0 murmuración. La murmuración edifica, el chisme edifica, hablar mal del otro edifica, lo santifica. ¿Ah? ¿Aló? Cuando yo estoy hablando mal del otro, estoy criticando al otro por sus errores, ¿usted qué sabe cuánto le ha costado a Dios llevar a esa persona hasta donde está? Es que yo estoy más arriba, pues quédese allá, hombre, y ayuda a subir al otro. Amén. Porque es Dios que quiere usarnos a nosotros para que ayudemos en la santificación de la persona. Con un consejo, con una oración, con un abrazo, con paciencia, con amor. ¿Sí? Amén. Con una corrección. A través de esto el Señor nos va a santificar. Dios nos despoja de los deseos por el pecado. ¿Qué hace Dios? Él nos despoja a nosotros del deseo por el pecado. Esto es lo que dice la Escritura. A ver si recuerdo el texto bíblico. Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Muertos al pecado, dice Romanos capítulo 6, muertos ¿a qué? Al pecado. Versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fuimos sepultados, plantados con Cristo. Esto es que a través del bautismo del Espíritu Santo, a través de la acción del Espíritu Santo de Dios en nosotros,
es que el pecado, el deseo por el pecado, comienza a morir. Entre más llenos seamos del Espíritu, menos deseo tendremos de pecar. ¿Eso qué es? La santificación también. Él nos despoja, nos despoja. Este bautismo, esta muerte, este nacer de nuevo, es lo que dice Jesús, nuestro Señor, en Juan capítulo 3, cuando le dice a Nicodemo: tienes que nacer del agua y del Espíritu. ¿Sí? Es por el Espíritu que dice también Pablo: pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Por qué? ¿En medio de qué? Del Espíritu Santo. ¿Queremos tener victorias sobre los deseos de la carne? Mantengamos una relación continua con el Espíritu Santo. Seamos llenos del Espíritu Santo. Busquemos la llenura del Espíritu Santo. Busquemos la salud, sanidad espiritual por el Espíritu Santo, iglesia del Señor. Dios nos ha provisto de eso. Él no nos está diciendo a nosotros que luchemos solos en contra de la naturaleza caída. No, Él proveyó el Espíritu Santo para, hermano, darnos la gracia o el poder para libertarnos del deseo del pecado. Por eso mismo fue que Pablo le pide al Señor: quita de mí esta debilidad, quítala. ¿Qué le dijo el Señor? No, Pablo, no funciona así. Yo no la voy a quitar, te voy a dar gracia para que la mates. ¿Sí? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La gente que no le gusta el toque del Espíritu, la llenura del Espíritu, la unción, el cristiano que no le gusta esto, hermano, por eso es que vive luchando con la carne. No quiero decir que los que sean llenos no tienen lucha, pero muchas de las otras áreas ya están muertas. Bueno, hay cosas que usted ya ni siquiera siente nada, pero hay cosas que todavía lucha, pero hay cosas que usted no siente nada. Es así o no es así. Por ejemplo, los pecados que yo practicaba antes de venir a Cristo, lo más fuerte que yo practicaba era el alcohol, era los juegos de azar, eran los pecados como más fuertes. Una boca sucia, tenía una boca, una alcantarilla, nuevamente echaba era por mi boca espuma de toda la grosería que decía. Pero cuando vengo a Cristo Jesús, yo era alcohólico, Jesús me liberta y yo comienzo a aborrecer, a odiar el alcohol. No quería que nadie se me acercara oliendo del alcohol. Cuando yo vengo a Cristo Jesús, yo comienzo a sentir todo lo contrario por los juegos de azar. Antes era adicto al juego de azar, yo era ludópata. Es una patología psicológica cuando alguien tiene un problema de adicción a los juegos de azar, se llama ludópata o ludopatía. Yo era un ludópata, pero Cristo me liberta y ahora siento rechazo, siento rabia, celo en contra de esa parte de lo que es los juegos de azar cuando vengo a Cristo. Amén. Eso me pasa a mí. ¿Quién lo hizo? El Señor, por su Espíritu. Me libertó. Me libertó. Yo nunca más sentí deseo por jugar. Yo nunca más sentí deseo por embriagarme. Nunca más. Nunca más. A mí nadie me dijo no beba más. A mí nadie me dijo no juegue más. Yo recibí la gracia de que al convertirme, aunque no entendía nada del Evangelio, nací de nuevo y esos deseos desaparecieron instantáneamente de mí. Ni siquiera yo sabía que eso pasaba, pero en mí pasó. Fue la acción del Espíritu Santo en mi vida. Amén. Y también en tu vida. Amén. Dios nos despoja ¿de qué? De los deseos por el pecado.
renueva nuestra mente y cambia nuestra vida. Dios, ¿qué hace? Renueva nuestra mente. Por eso Romanos 12:2 dice, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Por eso Él nos llama a que renovemos nuestra mente, para poder comprobar por experiencia propia. La voluntad de Dios no es solamente algo que se hace, sino que algo que se experimenta y que se prueba y se siente que es bueno, que es agradable y que es realmente perfecto, que no tiene realmente error. Cuando yo hago, pero tengo que hacerla desde una renovación mental. Lo que yo le decía, o que el Espíritu nos enseñaba esta tarde, en el segundo culto, a raíz de que el hermano dijo, Lucho nos enseñaba en esa parte, ¿ya? De ahí salió la enseñanza tan importante para todos, de esa parte mental. Cuando la lucha está aquí, soy yo luchando contra una opinión, un concepto. Por eso ese pensamiento me genera emociones a mí, me genera a mí actitudes, ¿comprende? Todo está ahí, en un pensamiento. Yo lo sé también porque hay gente que mientras yo le estaba enseñando la palabra, me han dicho, ay, me dolió la cabeza. Sí, cuando le he estado enseñando así, a veces tú a tú, o ellos dicen, la cabeza me dolió, ¿por qué? Porque el concepto de Dios vino y se chocó con su concepto, y la lucha que ella persona tuvo, ¿sí? La cabeza le dolió. Y algunos, como ganó el Señor, ¡pah!, rompió ese concepto, rompió estructuras mentales, rompió la palabra, rompió. Y ahí la persona después cambia su actitud, cambia sus sentimientos, cambia. Cuando ¿qué? Venció acá, renovó su mentalidad, renovó su pensamiento. Es que cuando alguien dice, por ejemplo, es que a mí no me gusta. ¿Qué no te gusta? ¿Ya lo probaste? No me gusta. Es un pensamiento que te metiste aquí a la cabeza. Ni siquiera sabes a qué sabe. Estás diciendo que no te gusta. Es una manera de pensar nada más. Tienes el gusto para comprobar si es verdad lo que piensas o no. No es que me imagino cómo. Nadie puede imaginarse cómo sabe nada. Dios nos dio el gusto para probar, para saber cómo sabe. ¿O no? Muchas cosas las hacemos así. Es que yo me imagino. Pero ¿cómo te hace imaginar si tu gusto no lo has puesto en práctica? ¿Aló? ¿Verdad? Y esos prejuicios o pensamientos equivocados nos llevan a actitudes. Así pasa con Dios. Tenemos temor de obedecer a Dios porque no conocemos su voluntad. No la hemos experimentado. ¿Ven? No hemos experimentado por experiencia en acción lo que hace la voluntad de Dios. Por eso tenemos temor a hacerla, porque hemos estado viviendo en desobediencia. Hemos estado viviendo en nuestras posturas. Nos hemos equivocado en pensamientos humanos o en consejos humanos. Y por eso entonces decimos no. Es que es duro. Que no lo hago porque de pronto esto me... Gente que nunca perdonaba. No me gusta perdonar, no quiero perdonar. Pero cuando él ha dicho, veas, Dios es lo que va a sentir. Y perdonan y sienten esa paz, dicen, wow, de lo que me estaba perdiendo. Yo no había sentido esta paz. Se me fue la amargura. Quiero perdonar a todos los que me deben. Porque lo que experimenté es muy bonito. Es muy delicioso. No, yo quiero perdonar. Quiero ser libre de todo esto. ¿Sí? Es un ejemplo que les pongo, ¿verdad? En ese sentido. Pero rompiste acá. Te diste cuenta que la voluntad de Dios es buena, que es agradable y que es perfecta. Amén. Amén. Y esto nos ha pasado ya en algunas áreas de nuestras vidas.
algunos que estuvieron resistiendo en el tema del matrimonio, estuvieron resistiéndose, ¿verdad? ¿Ya? A que no, Tiana se ríe nomás. A que no, ya, resistiéndose. Pero una vez que ella dio los pasos, creo que ella comenzó a experimentar la voluntad de Dios en esa vida, en esa área, ¿verdad? ¿Y cómo te ha parecido la voluntad de Dios en esa área que decidiste en cuanto al matrimonio? Buena, ¿verdad? Agradable. ¿Sí ven? O sea, ella ahora está disfrutando y se da cuenta que no es gravoso el principio, que no era para su mal. Ahora sonríe, puede disfrutar y se da cuenta que verdaderamente la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Y ella no teme ahora hacer lo que tiene que hacer en algunas cosas con su esposo, porque ella está disfrutando de su matrimonio ahora. Claro. ¿Y qué es lo que surge de ahí? Surge un sentimiento de gratitud a Dios. Y decir ahí, Señor, yo como era que, pero yo como estaba, hombre, yo no quería hacer, y esto tan bonito que es, cómo se siente, cómo las cosas se arreglaron, cómo las cosas están marchando de bien ahora, ¿ya? Entre yo y él. Mire, todo ya, y ahora puede hacer cuenta y decir, ¿hace cuánto que yo no discuto con mi esposo? Pero antes era una rutina, ¿sí o no? Antes era una pelea continua, una lucha continua. No tenía que inventar nuevas maneras de pelear, no, eso era continuo, cualquier cosa era pim pam, y ofensas y de todo. Pero ahora tienes que pensar, bueno, ¿y hace cuánto que yo no discuto con mi esposo? Ahora puede contar las discusiones, los desacuerdos, y cuando los cuenta dice, pero mira, ya no nos molestamos tanto, ya no es tan grave, ya no pasan tantos días molestos, él o yo tomamos la decisión de perdonarnos, de dejar pasar por alto eso. Se dan cuenta que es mejor vivir así, que hay paz en el hogar, que ya pueden sonreír, que pueden ponerse de acuerdo, o sea, que es mejor la voluntad de Dios. Amén. Eso es renovar ¿qué? La mente. Para que entendamos, y ese proceso de santificación nos beneficia a nosotros en nuestra relación de pareja, en nuestro negocio, en todas estas cosas. Miren, hermanos, la gente que está en las redes que lucha con diezmar y ofrendar, gloria a Dios. Acá tenemos gente que es diezmadora fiel. Hermano, le pregunta a uno, toda la Biblia es la palabra de Dios, amén. Hay que diezmar. Hablemos del Espíritu Santo mejor. ¿Qué pasa? La gente lucha. ¿Y esa lucha de dónde parte? De la tacañería, de creer que soy yo el que consigo las cosas, que soy yo, que son mis fuerzas, que no es Dios. Eso nace de no ser agradecido con Dios. O sea, eso tiene una cantidad de efectos. Nace del amor al dinero, ¿sí? Eso nace de un poco de maldades. Y además, Dios prueba el corazón con el dinero. Si hay algo en que un hombre puede ser probado, una mujer puede probar, el billete. Un líder que no ha entregado a Dios esa área de su dinero tiene problemas con el dinero. Y en sí no es la plata, es el sentimiento que tú tienes adentro. ¿Ya? Y muchas veces por eso, porque amas más el dinero que a Dios y que la gente. Ama más el dinero que cualquier otra cosa. Y la gente hay veces que persigue el dinero, parece que tuviera alas. No alcanzan. No le llega. Yo conozco gente que es generosa. Y esa gente, Dios mío, esa gente le llega la plata, hola. Gente que es desprendida. Y esa gente le llega la plata. Que una veces hasta va a saludarle y se ve a todo me lleve tanto. Ay, pero yo vine a saludar. Y para unos 100, 200 mil pesos a uno. Así.
Ay, vea, llegué tanto. Así, ay, Dios mío, yo no. Pero uno tampoco va con ganas de plata, uno va nomás a saludar. Y le pasan plata a uno. Pero es gente que Dios le da y le da más. ¿Comprende? Porque en el dinero se prueba el corazón. Se prueba el corazón. No quiero que usted genere un problema con lo que voy a decir, ¿no? Amén. No haya a generar un conflicto. Estamos hablando de la santificación. Algo de la santificación. Pero hay hombres y mujeres que muchas veces en el darle a su esposa, a sus hijos, muestran la mezquindad de su corazón. Muestran la mezquindad. No son sueltos. Yo tenía que ser renovado en mi mente en esa área, pero la área mía era porque yo no tenía, culturalmente no era en ese sentido, como que no era un detallista. Entonces, y también tenía una mentalidad de que nunca hay, no hay, no tengo, no hay, no tengo. Dios comenzó a renovar mi mente. Y por ejemplo, hoy en día si mi esposa me dice trae un pan, llevo 3, llevo 4. Ella me dice a mí, vamos a traer pancito, llevo 3, 4 panes. ¿Ah? ¿Comprende? Sí. Sí, o sea, sí, o sea, si de pronto alguno de pronto va a ir a la casa un domingo o algo y entonces vamos a comprar pollo, entonces si va a comprar un pollo y va una persona más o dos más, yo compro pollo y medio. De esta manera que sobre, ¿sí? Que sobre. Pero también uno muchas veces es probado también cuando uno no tiene. Por ejemplo, cuando estábamos con mi esposa que no teníamos y el Señor me estaba enseñando, entonces de pronto llegábamos y comprábamos un mercado y estábamos los muchachos más niños y que el muchacho a los 9, 10, 11 comen como una draga. Entonces pues mi esposa, por ahorrarme, porque nuestra situación no es que era muy buena, ¿no? Por ahorrarme, trataba, porque ella es una mujer generosa, pero trataba a estos muchachos, pues, ellos querían comer hasta los platos. O sea, es gente, si hubiera sido desechable, se los comen. Ellos querían comerse todo. Uno se descuidaba y cuando ya lo tenían aquí, a uno agarrado de por aquí mordiéndolo. Ve, que muchacho, soltame, que me va a morder. Qué bien, mi esposa. Muchacho, fulano, pero usted está a comerse esto. Yo le decía a ella así, que yo no me viera, le decía, déjelo que coma, déjelo. Yo le decía a ella, pero mi amor, déjelo que coman, no muchacho. Yo le decía, no, déjelo que coman. Pero es que lo que pasa es que mañana, no, que se coman eso, que coman, no importa. No discuta por comida, mi amor. No pelee por comida, deje que coman. Dios formó mi corazón. O sea, cambió mi mente, cambió mi mentalidad en ese sentido. Ahora bien, tampoco uno puede ser un malgastador, ¿no? Porque ese es el otro extremo, donde la gente malgasta y después está para los trabajos. No hay que ser administrador también, porque mi esposa sabe que yo, o sea, tiendo la generosidad, pero también soy administrador. Y cuando tengo algo destinado para algo, no lo gasto y punto. Sencillamente, tal cosa, no. Pero no hay para eso. Pero esa plata no hay para eso, esa plata es para otra cosa y punto. Cuando tengo entonces para las cosas, sí digo, listo, aquí está para las cosas. ¿Sí hago entender? Pero les doy esos ejemplos porque en muchas áreas tenemos que renovar la mente. Tenemos que renovar la mente. A veces Dios nos permite ciertas pequeñas pruebas. Nosotros veníamos con mi esposa de procesos y un día nos llegó una ayuda o un proceso que ella vivió y le llegó una ayuda a ella de 5 millones de pesos. ¿Usted qué cree? ¿Que diezmamos o no diezmamos? Claro que sacamos 500,000 y diezmamos. Era el diezmo. 500,000 se diezmaron. Si usted le duele donar de 100,000 pesos, diezmar de 100,000 pesos, imagínese y le llegan 500 y le llegan 5 millones. Te dice 500 lucas, no.
Usted ya va a coger y va a sacar que hoy 50. Usted, o sea, usted está, en ese sentido está mal. Está mal. Porque no es así. No es así. Si le llegaron 5 o 10 millones de pesos, debe diezmar de allí, sacar 1 millón de pesos, pero es que le duele el hígado, el páncreas, le duele las muelas, le duele todo. Pero el problema es el corazón con el dinero. Es el corazón, hermano. El dinero, ay, hermano, el dinero es dinero. Dinero es, hermano, el dinero es una forma de sostenernos en la tierra, pero puede sacar a la luz muchas cosas del corazón en la gente. ¿Ya? Puede mostrar mucho de una persona. El dinero puede mostrar mucho de una persona. ¿O no? Y Dios dice, suelta lo que yo te quiero dar mucho más. Yo abro la ventana de los cielos y derramo bendición hasta que sobre y abunde. Amén. Hasta que sobre y abunde. O estudia a todos mis siervos que fueron fieles, a ver a cuál de ellos le falté. ¿A cuál de ellos? A todos les dio en abundancia, pero a su debido tiempo. ¿Ves? Queremos que no. Yo quiero que Dios me suelte a mí la camioneta 4x4 y no tiene ni siquiera para echarle gasolina a una moto. No me dieron plata, ¿no? Estamos aquí, pues estamos recochando, pues, con lo de la Navidad y todo eso. Entonces, yo estaba, pues, estos manes me llamaron allá y yo estaba recochando a César y entonces él dijo algo y yo le respondí con una quizás más fuerte, ¿no? Entonces, él dijo algo de la cena navideña, pues algo así. Y yo le dije a él que, pues, si él quería, antes yo le regalaba a él para que hiciera la cena navideña en la casa de él, ¿sí me entiende? Y eso, digamos, yo creo que eso, yo vi cuando él como que, no le se sintió, ¿sí me entiende? Y yo me quedé aquí y yo le dije a alguno que está ahí, César, y que molestó, no sé si se enojó, ¿sí me entiende? Por eso. Y yo me reía, pero había algo dentro de mí que no me dejaba, ¿sí me entiende? Porque a veces uno puede tener como dice usted, algo, dinero, y a veces la palabra de Dios dice que la abundancia del corazón muchas veces habla la boca también, ¿sí me entiende? Y yo me sentí mal, porque yo dije, se lo dije recochando, pero eso salió quizás de adentro de mi corazón, quizás menospreciando o a quererlo hacer sentir mal. Y cuando él llegó, yo dije, no, yo voy a hablar con el hombre y tal. Entonces yo fui y le dije, hermanito, ¿sabe qué? Perdóneme, hermanito, porque la verdad yo sé que me equivoqué y no debí decirle esas cosas, ¿sí me entiende? Porque yo, o sea, sentí que también el Espíritu Santo me hizo sentir a mí que eso no estuvo bien, porque digamos, a veces uno, digamos, por un poquito de dinero que quizás uno tenga eso uno no lo ve muy pero eso quizás está en el corazón de uno, y a veces recochando y sale, pero de la abundancia de ese corazón sale eso, y Dios te muestra y dice, todavía te falta, y por eso muchas veces Dios no le puede dar a uno lo que Él aún quiere darle. Gloria a Dios. Pero qué importante haberse dejado redarguir por el Espíritu Santo y ser consciente de decir, uy, yo como que tengo un problema todavía interior, hermano. Quizás por eso todavía no me sueltan a mí lo mío. Pero hermanos, el hecho es que el Señor es tan bondadoso que está trabajando en nosotros. Amén. Y para terminar este tiempo, hermanos, les digo esto. Hay que trabajar en el egoísmo. Dios quiere libertarnos del egoísmo. Muchas veces el egoísmo está camuflado de muchas maneras. No me gusta que me visite, no me gusta que la gente venga a mi casa, no me gusta que mejor dicho, y está camuflado así de esa forma. Está camuflado de esa forma. Cuando Dios nos llama a despojarnos a nosotros, a despojarnos. Amén. A dejar tanto prejuicio. ¿Sí o no? Eso hace parte de la santificación. Él quiere limpiarnos a nosotros de todo prejuicio y que seamos gente, hermano, que las personas lleguen a nuestra casa o al lugar que estamos y se sientan cómodos, tranquilos, de ver que, ay, aquí lo reciben a uno también, aquí uno se siente como que está en su casa, bien, no que llegó y apóstol, bendiciones, por la ventana, Dios le bendiga, hermana, gloria a Dios, dígame, apóstol, es que lo que pasa es que bueno, hermana, media hora señora y parada, y él por la ventana atendiéndola. Hay gente así, hay ministros así,
así desde afuera. Ah, bueno, hermana, es que estamos acá en familia. Salen con la excusa, estamos acá en familia. No, eso no es bíblico. Eso no es bíblico, eso es mala educación, eso es anticristiandad. Eso no es de Dios. No es de Dios. No es de Dios. Mire que nuestros hijos prácticamente que tuvieron que aprender a vivir en esa cierta incomodidad. A vivir en esa cierta incomodidad. Porque aunque de pronto en momentos determinados como jóvenes no era agradable para ellos el tránsito de tanta gente en nuestra casa. Gente que entraba, que subía, y cuando vivimos aquí, imagínense, la gente entraba, subía, no había privacidad de nada. No había privacidad. Y era incómodo. Era incómodo. Pero nosotros le dijimos a nuestro hijo Dios, le dijimos, no, lo que pasa es que ellos son nuestros hermanos. Nosotros somos los pastores. Ellos son nuestros hermanos en Cristo. ¿Entiende? Ellos pueden estar aquí. Y nuestro hijo se sentía un poco incómodo porque él quería hacer privacidad como joven en su casa. Pero nosotros no cedimos a eso por el principio de Dios. Dijimos, no. Él le tocó que aprender o mirar que eso tenía que ser normal en nuestra casa, que llegara la gente, compartir con los cristianos. Él no estaba muy metido con Dios, pero él tenía que aguantarse eso. Que allá hubiera gente, que gente subiera, que se metieran a la cocina, que comieran, que gente venía a vivir con nosotros aquí porque no tenía, que lo sacaron de allá, que le echaron de acá, que andaban en problemas. Nosotros teníamos que poner gente viviendo con nosotros ahí en la sala, durmiendo gente en la sala ahí, porque le dábamos posada. De los cristianos que estaban pasando por problemas, los metíamos en la casa a vivir ahí. Por muchos años hicimos eso. Y si uno puede decir, no, pero es que yo como pastor puedo preocuparme por mi hijo, porque mi hijo después se resiente. Yo tengo que enseñarle el principio de Dios. Él lo entenderá después, como sea. Pero yo tengo que mostrarle, no, hijo, Dios nos manda a nosotros. Ellos son nuestros hermanos en Cristo. Y ellos pueden venir aquí, porque la Biblia dice que somos hospedadores. Pueden venir aquí, eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo no puedo ir en contra de eso para agradarte a ti. Mi hijo Diego y mi esposa, ella le dejó claro eso a mi hijo Diego, de que mi esposa le infundía diciendo, no, mi amor, es que aquí nosotros somos los pastores, nosotros somos cristianos, ellos son nuestros hermanos en Cristo, ellos pueden entrar aquí, son nuestros hermanos. ¿Por qué? ¿Y usted por qué piensa así? Porque es que yo leí este libro, hermanos. Yo no sé qué libro leen la demás gente, y yo no sé qué libro leen otros cristianos, pero yo al menos he leído la Biblia como cristiano, y la Biblia me enseña a mí eso. Eso me enseña a mí la Biblia, que como hijo de Dios, mis hermanos y hermanas en Cristo, ellos tienen esa libertad para entrar a mi casa, darles una comida, ser generoso con ellos, y una posada o estar en nuestra casa si las circunstancias lo requieren. Ahí está Luisita, está Lesis, que ellos se dieron totalmente cuenta de eso, ¿verdad? Se dieron totalmente cuenta de eso. Está María José, que vivió con nosotros, conocieron nuestra vida interior, y nosotros creo que ellos saben que somos los mismos, ¿ya? Luisa, Alexis, María José sabe que somos las mismas personas. Amén. No tenemos nada que ocultar, no tenemos nada que disimular. Amén. ¿Por qué? Porque queremos vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, y eso renovó nuestra mente. Amén. Que el Padre te bendiga en el nombre de Jesucristo el Señor. Bendiciones.